Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra de Dios, en este tercer domingo del tiempo ordinario. Y hay una particularidad, queridos hermanos, y es que desde el año 2019, el Papa Francisco, desde el 30 de septiembre del 2019, estaba concluyendo el año de la misericordia en aquella ocasión, celebrando también esa fecha, la memoria litúrgica de San Jerónimo, en el inicio del 1600 aniversario de su muerte. Para esa época, el Papa Francisco, esta fecha, el 29, esta fecha, precisamente el 30 de septiembre del 2019, promulgó una carta apostólica en forma de motu propio del Santo Padre, que se llama Aperuit Illis, es decir, abre precisamente este motu propio con el que se instituye el domingo de la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento, eso es lo que significa Aperuit Illis, es decir, este motu propio en el cual el Papa establece directamente que el tercer domingo sea dedicado a la palabra de Dios, que sea en la escucha, que sea una fiesta en la cual nosotros podamos reflexionar sobre la sacramentalidad de la palabra de Dios, que nos habla pues el Señor en su palabra. Toda acción litúrgica lleva consigo la meditación de la palabra de Dios. Esa inicia el motu propio, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y citando este pasaje de los discípulos de Emaús, y dice el Papa concretamente que es uno de los gestos realizados por el Señor resucitado antes de la ascensión. Se les apareció a los discípulos mientras están reunidos para el pan con ellos y abrió sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. Y así el Papa inicia este motu propio en la cual él establece este tercer domingo de tiempo ordinario. Por eso dice en el tercer numeral de este motu propio: así pues establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Este domingo de la palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de este periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coincidencia temporal. Celebrar el domingo de la palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Por esto, queridos hermanos, pues nosotros también, celebrando este tercer domingo del tiempo ordinario, meditaremos la palabra de Dios. Y en modo particular recordamos pues este evento que el Papa Francisco nos ha dejado, este tercer domingo del tiempo ordinario. Y el Papa nos insiste precisamente que en la reflexión, divulgación de la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros hacemos, queridos hermanos, eso es lo que nosotros mantenemos día a día, constantemente, en lo que es el hecho de mantener este contacto con la palabra de Dios. Por eso nosotros mantenemos ese propósito de día todos los días, en el Evangelio de hoy, compartirlo y escucharlo y meditarlo para entrar en contacto con la palabra de Dios. Esto nos sustituye la celebración de la Eucaristía, nos ayuda a preparar. Lógicamente, si nosotros ya leemos la palabra de Dios para ir a la celebración litúrgica, al centro y culmen de la vida cristiana, como es la Eucaristía, pues vamos a ir ya nutridos de la palabra de Dios, y así vamos a aprovechar al máximo la atención en ese misterio en el cual pues la palabra también se hace presente. Bien, queridos hermanos, nos colocamos en la presencia de Dios para meditar a la palabra de Dios, celebrando entonces hoy esta fiesta de la palabra de Dios, este tercer domingo del tiempo ordinario o domingo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu,
saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Contemplamos, queridos hermanos, en la primera lectura el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 6 y del 8 al 10. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres y mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres y las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie en una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 18. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del corazón son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La palabra del Señor son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. En la segunda lectura contemplamos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueron un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies: no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien,
Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es su miembro. Pues en la iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después los carismas de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos 14 al 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchas cosas han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos los alababan. Fue a Nazaret, donde se habría criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa oportunidad nos regala hoy la palabra de Dios, el Evangelio, la primera lectura, para meditar nosotros, queridos hermanos, sobre la palabra de Dios. Y nosotros, queridos hermanos, como escuchábamos anteriormente, no somos la religión del libro, somos la religión de una persona, de la palabra de Dios que se ha hecho carne, la palabra de Dios que se ha encarnado, que está en medio de nosotros. Por eso en este día vamos en ese encuentro con la palabra de Dios que nos da esta posibilidad de meditarla. Jesús dice, escuchando hoy la palabra de Dios, San Lucas se inicia diciendo: Ilustre Teófilo, que significa querido hijo, ilustrísimo hijo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer relato de los hechos que se han cumplido en nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por ese orden. Es decir, en los evangelios, queridos hermanos, tienen esa dimensión y son palabra de Dios porque son guiados por el Espíritu Santo a transmitirnos los dichos y hechos, es decir, los relatos, dichos y hechos de Jesús, de lo que Él ha vivido, de lo que Él ha hecho. Y esto llega a tener también un complementariedad, y se ha cumplido en el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, las promesas del Antiguo Testamento. Por eso nuestro amor con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, Dios nos habla, se dirige a nosotros. Y por eso nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, a meditarla constantemente, abrazando la palabra de Dios en nuestra vida. Y por eso tenemos que nosotros, queridos hermanos, mantener esa docilidad a la palabra de Dios, dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Qué bonito, queridos hermanos, que nosotros podamos tener todos los días este propósito de escuchar la palabra de Dios, que creamos nosotros verdaderamente que necesitamos
escuchar la palabra de Dios. Y tenemos estos medios, la radio, tenemos este medio de este canal de YouTube en la cual este servidor pues busca acompañarles a ustedes día tras día en la meditación de la palabra de Dios, en la escucha del Evangelio de todos los días y así nosotros pues mantener este contacto espiritual con la palabra de Dios. Pues nosotros también tenemos que hacer lo posible que muchas personas más puedan entrar en contacto con la palabra de Dios, poder a las demás personas enviándoles el Evangelio, llegando para que las personas pues vayan poco a poco redescubriendo esta posibilidad que se nos da de meditar la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Y luego, queridos hermanos, como esa enseñanza. Y luego aparece la experiencia en la cual viene a narrarnos la palabra de Dios, como esa identidad Jesús que viene a decirnos, el Espíritu del Señor está sobre mí, al desenrollar aquel rollo del profeta Isaías, y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres. La gente le escuchaba y la gente se alegraba al verle. Nosotros, queridos hermanos, también nuestra actitud para escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud de escuchar la palabra de Dios? Y para ello pudiésemos nosotros aprender, queridos hermanos, también aquello que meditamos en la primera lectura. Dice, por ejemplo, que llegó allí el sacerdote Esdras, trajo el libro de la ley ante la comunidad, y estaban hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Queridos hermanos, que nosotros ya desde que haya uso de razón podamos escuchar la palabra de Dios, poder nosotros meditar la palabra de Dios, es decir, en la familia, en la comunidad, en nuestro entorno, que verdaderamente creamos nosotros esos espacios, esos ambientes para meditar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros meditamos la palabra de Dios en nuestros hogares, con nuestros niños, con los hijos, en la familia? ¿Cuántos de nosotros vivimos esa experiencia de que la palabra de Dios verdaderamente no simplemente sea un libro de adorno en nuestras casas, sino que verdaderamente es la palabra de Dios viva y eficaz que entra en nuestra vida? Y dice que el sacerdote Esdras leyó allí la palabra de Dios. Todo el pueblo, dice, escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, queridos hermanos, la escuchamos con atención. ¿En qué estamos pensando? ¿Dónde estamos nosotros? A veces nos damos cuenta en la Eucaristía que estamos allí leyendo la palabra de Dios y estamos en otras cosas totalmente, a veces con el teléfono, a veces pensando en otra cosa, el trabajo que tengo que hacer, lo que tengo que ir, tengo muchas responsabilidades, una cosa y otra, y se está leyendo la palabra de Dios y no damos atención. Es más, basta que se diga palabra de Dios y respondemos, te alabamos Señor. ¿De qué libro? ¿De qué trataba la palabra de Dios? ¿Qué decía? ¿Qué palabra me llamó la atención a mí de ese texto que se ha leído en las celebraciones litúrgicas, en la comunidad? Por eso el respeto, la atención que se debe tener. A nosotros nos caería muy mal si estamos hablando con una persona y no nos presta atención. Está entretenida, no nos presta atención. Y nosotros, queridos hermanos, con Dios sí, escuchamos la palabra de Dios, pero no le prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios. El pueblo escuchaba con atención la lectura, se dejaba conmover. Y dice que Esdras se puso de pie en una tribuna de madera levantada para la oración. El ponerse de pie, nosotros también, queridos hermanos, hacemos esos gestos litúrgicos. Cuando se lee el Evangelio, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues nos colocamos en pie para meditar en la comunidad, en la iglesia. Cuando, por ejemplo, estamos allí, el lector lee en pie la palabra de Dios en el ambón. Pasa con reverencia a leer la palabra de Dios, y la persona que va a leer, a proclamar la palabra de Dios, la primera lectura o el salmo responsorial en las Eucaristías, tiene que preparar las lecturas. No puede llegar allá a improvisar, no puede llegar allá a saltar a adivinar qué lectura es la que tiene que leer. Tiene que llegar con anticipación, meditar la palabra de Dios, pronunciar bien las palabras de la palabra de Dios, es decir, vivir ese encuentro con la palabra de Dios. Pero a veces pareciera que, pues es como un acto cultural para que la gente me vea, que yo leo la palabra de Dios. No, allí tienes que esconderte, el que tiene que aparecer la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que tiene que iluminar y guiar nuestra vida. No es que vamos a prestar atención a cómo va la persona. Lógicamente, una persona proclamador de la palabra de Dios tiene que ir bien presentado. No puede pasar a hacer las lecturas en short, como si estuviese yendo, no sé, a la montaña, a lugares de... No, tiene que... Es presentación, porque vayas allí a leer la palabra de Dios. Y entonces, si pasamos no acorde a lo que vamos a hacer, pues lógicamente vamos a perder la atención. Y esto indica mucho también la posición del micrófono, una voz que verdaderamente pueda entenderse, gesticular bien para que las personas puedan dar cabida a la atención que se debe tener en la lectura de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice, todo el pueblo escuchaba con atención, pero nosotros servidores tenemos que dedicar espacio y aprovechar para que la gente pueda atender con atención la palabra de Dios. De pie se colocaban a escuchar la palabra de Dios. Dice que Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la comunidad podía verlo. Estaban atentos que querían ver, no solamente escuchar, atentos. Y dice que al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Dios, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas, amén, amén. Y a veces decimos, palabra de Dios, ya lo vamos, Señor, ni se entiende lo que está diciendo, ni la respuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa atención en el Señor. Por eso, queridos hermanos, nosotros, ojalá después de meditar este evangelio, podamos nosotros verdaderamente colocarnos ese propósito de estar más atentos en la escucha de la palabra de Dios, en esa atención concreta a la palabra de Dios. Luego dice que se inclinaron. Pasa mucho, por ejemplo, cuando la atención, ¿no? Cuando el pueblo responde. El salmo es de forma responsorial. Se dice una frase y el pueblo responde. Y claro, por ejemplo, en el salmo de hoy, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tiene que decir, el lector se acerca y apenas se ha acercado dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y no es necesario que diga al salmo responsorial, al salmo respondemos, todos juntos digamos, no, porque es que la gente está prestando atención. La gente ha prestado atención, no tenemos que empezar a meter municiones más de los que ya existen. No, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y la persona que estamos en la Eucaristía, nos damos cuenta de que estamos prestando atención, respondemos, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y la persona que está leyendo la palabra de Dios con atención, pues lee la estrofa, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Y en ese momento el pueblo responde con atención. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Pero entonces si alguien pasa a leer la lectura y no sabe, y sigue continuamente y no sabe ni cuándo responder, no entra en ese diálogo del pueblo con la palabra de Dios. Por eso son muchos detalles, queridos hermanos, que nosotros estamos llamados a mantener. Pero fíjense el pueblo, lo que dice la primera lectura, se inclinaron y adoraron al Señor. Los levitas leyeron el libro de la ley en Dios con claridad. Queridos hermanos, leyeron con claridad. A veces pronunciamos las palabras y si el sonido de la iglesia no nos ayuda porque tiene eco, porque independientemente empezamos a hablar allí y no se nos entendió nada de lo que dice. Leer con claridad, que se entienda palabra, no leer ahí que no se entiende la palabra. Eso nos genera, cuando hay un lector que no pronuncia bien la palabra de Dios, que no lee con claridad, reverendo, querido lector, puedes hacer otro servicio, pero mejor no tienes esa capacidad, porque la palabra de Dios hay que leerla con claridad y no quedarnos ahí comiendo las palabras, media palabra, leyeron la... No. Pues bueno, es leer la palabra de Dios con claridad y explicando su sentido de modo que se entendiera la lectura. Por esto, cuando nosotros hacemos ese servicio de lectura, queridos hermanos, leer la palabra de Dios, entender su sentido y aprovecharla para profundizarla, entendiendo la palabra de Dios. Dice que entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas
que estuvieron al pueblo dijeron a todo el pueblo: este es el día consagrado del Señor. Por eso nosotros el día del Señor meditamos la palabra de Dios, porque es el día consagrado a Dios, nuestro Dios. Y dice: no estén tristes ni lloren. Y es que el pueblo de Dios lloraba al escuchar la palabra de Dios. El pueblo de Dios lloraba al escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros hemos dicho que lloramos porque hemos escuchado la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios ha verdaderamente tocado nuestro corazón para decir que hemos llorado al escuchar la palabra de Dios. La alegría, queridos, no estén tristes, no hay tristeza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ilumina y guía nuestra vida, guía nuestros pasos, no estamos tristes. Y el pueblo lloraba por escuchar la palabra de Dios. Nosotros también tenemos esos sentimientos, queridos hermanos, en nuestra vida, de decir: lloro por escuchar la palabra. He creado en mí esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, que Dios nos dé la gracia, la fortaleza de mantenernos unidos en la escucha de la palabra de Dios, y que este día podamos meditar y abrazar la palabra de Dios, pero sobre todo el propósito de todos los días, escuchar y meditar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y le acompañe en todo momento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.